desde San José, Costa Rica. Esto es Noticias Repretel, edición meridiana. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias Repretel. Pónganse cómodos, dispónganse a informarse con nosotros. Iniciamos. Dos mujeres fueron blanco de un violento asalto en Romoser. Ellas son dos de las más de 5,000 víctimas de asaltos a peatones registrados en el país. Hernán Barrantes nos tiene todo el detalle. Hernán, adelante. Melissa, una situación preocupante y sobre todo por la violencia con la que actúan la mayoría de delincuentes que cometen este tipo de delitos. Y es que para muchas personas que viven acá en el sector de Romoser están sorprendidos por estos hechos, ya que ocurren a plena luz del día. Eran las 2 de la tarde cuando se dan y es en una zona donde transitan pocas personas caminando. Sin embargo, esto es lo que es aprovechado por los delincuentes para cometer este atraco. Como vemos en estas imágenes captadas por una cámara de seguridad, se muestra donde los delincuentes que viajan en este vehículo color gris recorren la localidad buscando posibles víctimas. Una vez que ubican a objetivos, se estacionan y esperan que estas personas se acerquen a ellos y en ese momento las atacan. Vemos en estas imágenes cómo las arrinconan, las golpean, incluso las lanzan al suelo para despojarlas de sus pertenencias y cometer este asalto. Y esta es una de las modalidades que se está usando con mayor frecuencia por parte de los delincuentes. Es importante mencionar que la mayoría de los asaltos a peatones se cometen utilizando armas de fuego para intimidar a las víctimas, también con armas blancas y el uso de golpes y también lo que es amenazas y agresiones con objetos contundentes es lo que utilizan los delincuentes. Tenemos que hablar de casos que se han dado donde deportistas, personas que salen a hacer algún tipo de ejercicio, son atacadas violentamente por los delincuentes, les propinan algún tipo de golpe o de zancadilla o los atacan con armas blancas o de fuego para despojarlos de sus pertenencias y posteriormente huir. En el caso de Romoser tenemos que hablar que no son frecuentes los asaltos a peatones, pero que sí se han generado algunos, pero en el sector de Pavas sí se han aumentado un poco la cantidad de estos hechos debido al actuar de estos delincuentes que estábamos viendo en este video captado por esas cámaras de seguridad. Y es que son más de 5,000 personas las que han sido blanco de este tipo de ataques en el país, una cifra bastante alta y preocupante para las autoridades, sobre todo en una temporada donde aumentan este tipo de delitos debido a la mayor circulación de dinero en las calles debido a la llegada del esperado aguinaldo, que también es buscado por los delincuentes para apoderarse de ellos de manera ilícita. Es importante mencionar que usted puede tomar algún tipo de medidas de prevención para tratar de no ser blanco de este tipo de delincuentes. Por ejemplo, evitar caminar por calles solas y si lo tiene que hacer, esté muy atento de lo que ocurre a su alrededor para evitar que caigan las garras de delincuentes. También es importante no portar artículos de valor, por lo menos los menos posibles, para que no se vuelva un atractivo para las personas que se dedican a atacar a peatones y a despojarlos de sus pertenencias. Sin duda alguna, la violencia con la que actúan este tipo de delincuentes es lo que más preocupa, sobre todo porque ya han llegado incluso a acabar con la vida de víctimas al momento de agredirlas por un golpe sumamente fuerte y le han causado la muerte, o bien les disparan o les propinan puñaladas. El uso de llaves también es importante por parte de los delincuentes, llaves de artes marciales y de otros tipos de lucha para reducir a la impotencia de las víctimas, así que estar muy atento por dónde camina y lo que ocurre a su alrededor. El poco tránsito de vehículos y de personas en algunos sitios en Pavas se vuelve en el principal atractivo para quienes se dedican a asaltar peatones. Algunos sectores de Romoser en Pavas son uno de estos sitios. Este es uno de los casos más recientes. Los delincuentes, quienes se desplazan en el vehículo color gris, recorren los barrios de la localidad. Cuando observan a posibles víctimas, se estacionan y esperan atentos a que sus objetivos se acerquen. Luego las sorprenden y agreden como les ocurrió a estas dos mujeres.
Quienes salen a practicar deporte también son un atractivo para los delincuentes. Uno de estos casos es este ocurrido en Alajuela el 26 de noviembre anterior. Las imágenes dejan ver cómo en la mayoría de casos los delincuentes atacan en grupo. A la fecha, el OIJ reporta 5.777 denuncias recibidas por asaltos a peatones en el país. Cuando usted deba caminar por sitios como estos, es importante que esté atento, al igual que cuando transita por sitios concurridos. Salgo con confianza a regresar bien todo a la casa, pero hasta el momento no me he topado nadie así como que me haya interferido en algo. Mire, la verdad de las cosas es que personalmente a mí no me ha pasado nada. Yo llevo 1 año y medio viviendo acá en Pavas, en Romoser. Sí vi la noticia ayer y la verdad es que me sorprendió un poco. Me sorprendió un poco porque esa es una zona tranquila. En general, yo no he visto muchas cosas, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, yo puedo decir mi versión de las cosas. Del total de asaltos a peatones reportados al OIJ, cifra que podría ser mayor, pues muchos desisten de acudir a las autoridades, 1.518 fueron cometidos con armas de fuego. En 1.496 casos los delincuentes utilizaron armas blancas para atacar a sus víctimas. El uso de llaves de artes marciales o golpear a las víctimas con algún objeto están entre los métodos más utilizados. Como se aprecia en las imágenes, los delincuentes acechan a sus víctimas y, sin importar si hubo resistencia o no, echan mano de la violencia para aumentar el temor entre sus víctimas. Evite portar artículos de valor, esté atento con lo que ocurre a su alrededor, así puede evitar ser una nueva víctima. El principal evento que se nos da delictivo es el hurto, donde no hay ni violencia ni hay fuerza. Entonces hay una acción a veces un poco de baja de la guardia de las personas, ¿verdad? Donde permite que los delincuentes puedan aprovecharse. Cuando el teléfono lo andamos en la mano, distraídos, es importante que a nivel de las tiendas, los diferentes negocios, puedan establecer medidas de seguridad para que el personal que está atendiendo no pierda control del entorno y no sean víctimas de la delincuencia. Usted puede ayudar a las autoridades a sacar de las calles a estos delincuentes. Si reconoce el vehículo o alguno de los malhechores, no dude en brindar la información mediante las líneas confidenciales del OIJ o bien a la línea 1176 de Seguridad Pública. Es importante mencionar que los 4 distritos que conforman el casco central de San José son donde más asaltos se dan debido a la concurrencia de una mayor cantidad de personas. Así que cuando visite estos sitios también debe estar sumamente atento. Preocupa y sobre todo a las mujeres. Ya escuchábamos a los entrevistados, Hernán, dicen que están tranquilos, pero bueno, las mujeres somos principalmente el blanco de estas bandas. Muchas gracias, Hernán. Vamos a otro tema y más de 100 homicidios ocurridos este año son un misterio para las autoridades judiciales porque no se ha podido establecer cuál fue la razón del asesinato. Y hay también 17 víctimas de asesinato que no sabemos quiénes son. Fabián Mesa, usted nos informa en vivo. Melissa, conforme pasan los años aumentan los homicidios, pero también aumenta la complejidad de las investigaciones. Hemos visto una gran cantidad de situaciones de violencia extrema, donde aparecen personas desmembradas, donde aparecen personas quemadas y sin duda alguna eso complica mucho a las autoridades realizar las investigaciones, realizar o determinar cuáles fueron los móviles. Estamos hablando de que este año ya estamos llegando a 820 homicidios. Vamos a ver en este momento una pantalla para mostrar las estadísticas en relación con la dificultad para las autoridades de investigación. ¿Por qué? Bueno, imagínense que en el 2024 eran tan solo 13 los asesinatos, los homicidios que no habían logrado determinar el móvil. Sin embargo, no ha terminado el año y ya son 115 los casos de asesinato en los cuales todavía no se tiene claro cuáles fueron las razones para que se dieran esos hechos de violencia. Y personas, por ejemplo, que no se ha logrado identificar ni siquiera la edad de las mismas, pasamos de 6 el año anterior y ya este año llevamos 17. Muy complejas las investigaciones para los
investigadores a cargo de los casos, porque también la criminalidad se diversifica, los sicariatos se cometen de maneras más crudas, más violentas, más extremas, y eso lo hemos visto durante todo el año, y ya de esos 820, menos de 820 homicidios que podríamos estar contando al día de hoy, por lo menos una gran parte de ellos no hay una razón por parte de las autoridades para guiar esa investigación, lograr dar con los sospechosos y vincularlos quizá a otras agrupaciones delictivas, a otros grupos organizados, o por qué o cuál es la razón de los hechos. Esta es la realidad que se está viviendo en nuestro país, y precisamente conversamos con un exagente judicial y también máster en Derecho, quien nos habla acerca de cuáles son esas características que tienen que analizar los agentes a cargo de los homicidios, no solamente para establecer el móvil, no solamente para determinar quién es la persona, porque hay 17 personas que no se sabe quiénes son y fueron asesinados, sino también para llegar a las últimas consecuencias, que es precisamente la detención, la captura y el proceso judicial en contra de los responsables. Él nos lo explica de la siguiente manera. Cuando se investiga un homicidio en Costa Rica, uno de los mayores retos para el OIJ es determinar el móvil, porque este no siempre deja una huella clara y depende de elementos que a menudo se ocultan, se destruyen o simplemente nunca existieron de una forma evidente. Un ejemplo clave es una escena pobre en indicios o una escena contaminada. El OIJ depende de indicios materiales, testimonios, elementos trazas, elementos digitales, peritajes complejos para complementar una reconstrucción del patrón de conducta del agresor. Sin embargo, cuando la escena ha sido manipulada por curiosos, familiares, rescatistas, cuando ha llovido, cuando el sitio fue lavado, el cuerpo fue movido, no hay cámaras o se pierden los tiempos entre la vida y la muerte, la reconstrucción del hecho se vuelve extremadamente difícil. La escena, en términos criminalísticos, narra el motivo, pero si la escena es carente de elementos, el motivo lamentablemente resulta indescriptible. A eso se le suma la vida privada desconocida o compleja de la víctima, que puede ocultar conflictos de relevancia. En ocasiones no existen informes previos, la víctima aparentaba no tener disputas visibles y su círculo social miente por temor o por complicidad. Sin relaciones claras no se logra identificar posibles motivos como venganza, deudas, drogas, violencia doméstica, problemas laborales o un vínculo con el crimen organizado. Si nadie habla, el móvil se oculta. Finalmente, hay un obstáculo recurrente en Costa Rica: los testigos temerosos o inexistentes. Como lo apuntaba el exinvestigador, exagente del OIJ, Dani Vergara, hay elementos en los cuales ya las bandas de crimen organizado y los mismos asesinos o sicarios lo que hacen es cambiar la dinámica, por ejemplo, de la escena del crimen para tratar de encubrir esos asesinatos. Se llevan pruebas fundamentales para la investigación, pero no solamente eso, existe miedo en la población de servir como testigo para las autoridades para poder dar con los sospechosos, evidentemente por la brutalidad, la violencia extrema en que operan los asesinos. Pero algo muy importante es que al no poder clasificar en el móvil estos 115 homicidios que se han registrado, pues no se puede determinar, porque muchos pueden ser femicidios, otro puede ser sicariato, otro puede ser un homicidio simple, un homicidio en el cual se dio una riña, pero esos elementos son sumamente importantes a la hora de investigar para ir determinando cuáles son las labores de investigación y de inteligencia que tienen que aplicar, porque todos los casos son diferentes. Es decir, no es lo mismo entender la investigación de un femicidio donde los sospechosos pueden ser cercanos a la víctima, hasta la pareja, o por ejemplo en un caso de sicariato que puede tratarse de dos bandas rivales y que el asesino no tiene una relación directa con la víctima, o por ejemplo también en el caso de una riña, y esto
al no poder establecerse cuál es el móvil, complica las investigaciones y evidentemente y lamentablemente también puede generar impunidad, puede generar que los asesinatos no se resuelvan. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, también por la ola de violencia y de homicidios en el cual está inmerso en el país desde el año 2023. 800 asesinatos es la media que tenemos desde el año 2023 y esto hace que se vuelvan más sofisticados, que comiencen a borrar algunas pruebas y que la impunidad en ciertos casos sea la que reine. Muchísimas gracias, Fabián, por toda la información. Y en las últimas horas, el Cuerpo de Bomberos atendió 2 emergencias. Ambas estructuras tuvieron daños totales. Eric Meléndez, parecen que los incendios no dan tregua. Adelante. Así es, buenas tardes. Prácticamente alcanzando muy cerca de los 900 incendios durante este 2025. 2 hechos recientes atendidos por el Cuerpo de Bomberos en las últimas horas. Incluso en 3 horas el Cuerpo de Bomberos durante ayer miércoles atendió estas 2 emergencias. Vamos a las imágenes en el sector de Hacienda Vieja, 200 metros cuadrados. Esto en Curridabat, que resultan con daños totales. Estos ocupantes que no pudieron rescatar parte de sus pertenencias, pero veamos el momento, el ambiente de este incendio. Muchos de los lugareños, de los vecinos que también intentaban acercarse, pero bueno, las llamas se propagaron rápidamente y afectaron a esta vivienda. ¡Córrase! ¡Señor! ¡Quiten al señor! Hágase para allá, mami, hágase para allá. A la llegada a la escena tenemos una vivienda de aproximadamente unos 200 metros cuadrados, la cual está comprometida por fuego, un 80%. La labor de nosotros inicialmente se aboca en extinguir el fuego para evitar que se propague a las estructuras aledañas. La labor que se realiza acá tiene éxito, únicamente tenemos una vivienda afectada en su totalidad por fuego y por humo. Las viviendas que se encuentran a los costados no sufrieron afectación. Tenemos 2 personas que fueron valoradas por personal paramédico, bomberos y Cruz Roja por crisis de angustia y ansiedad. No requirieron ser trasladadas al centro médico. Esta emergencia que se da minutos antes de las 8 de la noche, que genera el desplazamiento tanto de las unidades cercanas en Curridabat, también acá del centro de San José, que fueron atendidos rápidamente por el Cuerpo de Bomberos. Hechos y atenciones que en los primeros días de este mes de diciembre se han cuantificado, incluso, bueno, prácticamente mínimo una emergencia, de 1 a 2 emergencias ha estado atendiendo el Cuerpo de Bomberos en las últimas horas, pero no fue el único hecho aislado. Vamos ahora también a las imágenes en el sector de Llorente en Tibás, 11 y 15 de la noche, cuando se da este despliegue de los apagafuegos para atender esta emergencia. Esta vivienda incluso había sido abandonada, había sido desmantelada, sin embargo mantenía gran cantidad de desechos. Se inicia fuego en su interior y genera también lo que fue esta incidencia y por supuesto la emergencia debido a que amenazaba a otras estructuras aledañas. Parte de las atenciones que ha tenido el Cuerpo de Bomberos recientemente y que han ido en aumento en tan solo 4 días de este mes de diciembre. A nuestra llegada, después de realizar la revisión, efectivamente no es fuego en estructura, sino una quema de desechos en una estructura abandonada. Entonces, eso es lo que tenemos, un área de aproximadamente unos 25 metros cuadrados. La quema sí presentaba amenaza a estructuras aledañas. Se controló aproximadamente unos 5 minutos. El recurso que se despachó para este incidente fueron 2 unidades extintoras y una unidad de rescate de la estación de Tibás. La atención fue muy rápida, ya que el fuego se encontraba concentrado en una sola área de aproximadamente unos 30 metros cuadrados. 891 incendios es lo que contabiliza el Cuerpo de Bomberos. Incluso vamos a los datos que arroja el benemérito Cuerpo de Bomberos: 891 estructuras que han sido dañadas prácticamente en su totalidad, 20 fallecidos lastimosamente que han dejado estas emergencias y 80.000 metros cuadrados dañados, parte de la estadística que tiene Bomberos durante este año y que también, recordemos, ya se registró el 1 de
diciembre, la primera emergencia con fuego que vincula o involucra un árbol de Navidad. Por supuesto, el llamado que ahora hacen los bomberos es mantener esas revisiones periódicas de las viviendas. Siguen siendo los cortocircuitos, problemas eléctricos, las principales causantes de estas emergencias, y que incluso, bueno, han mantenido así históricamente la atención y los daños en los hogares costarricenses. Eric, muchas gracias. Y también la Fiscalía Anticorrupción ejecuta este jueves 16 allanamientos en casas y también oficinas vinculadas al caso BCR Safi en busca de evidencia. Rachel Matamoros nos tiene el detalle. Es correcto, justamente acá en Pavas, en el sector del Romoser, se realiza uno de los 16 allanamientos por parte de la Fiscalía Junta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por el caso conocido como BCR Safi, por la adquisición de 9 propiedades que se habrían vendido por parte de un exdiputado a un sobreprecio. De hecho, las autoridades ingresaron a las instalaciones que se encuentran acá a mi espalda para secuestrar parte de los documentos que se requieren para esta investigación. Pero todos estos detalles lo ampliamos en la siguiente nota. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ejecutó este jueves 16 allanamientos en distintos puntos del país como parte de la investigación del caso conocido mediáticamente como BCR Safi. La causa investiga presuntos delitos de sobreprecio irregular e influencia en contra de la hacienda pública, imputados a miembros de la Junta Directiva, el Comité de Inversión, la Junta de Adquisiciones y otros profesionales de la Safi. La visita de las autoridades esta mañana corresponde al secuestro de información relacionada con varias propiedades de BCR Safi. Justamente BCR Safi interpuso una denuncia al respecto en el Ministerio Público en agosto del 2024. Estamos colaborando, como siempre, con todo lo que requieren las autoridades. Dichosamente, la información estaba preparada y lista para ser compartida, así que en este momento estamos atendiendo a las autoridades de la forma más amable y diligente posible. Y todas las operaciones, por lo menos de BCR Safi y lo que corresponde, sigue funcionando con total normalidad. Las diligencias policiales se realizan en casas de habitación y oficinas vinculadas al proceso, entre ellas la sede de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica, el Departamento de Auditoría del Banco, ubicado en sus oficinas centrales en San José. En este momento las autoridades están allanando este espacio de BCR Safi y un edificio en Aranjuez de tecnología del Banco de Costa Rica. En ambos se les ha otorgado toda la información, como les decía, estaba preparada y lista para ser compartida. De hecho, el banco la ha compartido de previo con las autoridades reguladoras y demás, y estamos colaborando de la mejor forma para que las autoridades puedan trabajar de la forma más diligente posible. De acuerdo con el Ministerio Público, el objetivo de estos operativos es localizar evidencia documental y electrónica que pueda resultar relevante para la investigación. Entre los elementos que se buscan están documentos relacionados con inversiones realizadas por la Safi dentro y fuera del país, así como contratos y permisos de construcción relacionados con los proyectos analizados. Bueno, y además de este punto que fue allanado, también se allanó la vivienda del exdiputado Humberto Vargas, además de una torre de tecnología de parte del BCR, que de igual forma también entregó parte de la documentación que buscaban las autoridades. Una maestra de educación especial fue asesinada de un disparo en la cabeza cuando llegó a una casa a recoger unos bienes. Pero la casa fue tomada por una organización que se la arrebató a la familia y una discusión terminó lamentablemente en su muerte. Los detalles de esta trágica muerte nos la tiene Gustavo Díaz. Gustavo, adelante. Melissa, el elemento es una mujer, es una educadora y es una persona que llega simplemente a la casa para recoger unos bienes. Este caso que vamos a desarrollar a continuación tiene que hacer un llamado a la sociedad para conocer hasta dónde está llegando la criminalidad en nuestro país y, por supuesto, a escenas en las cuales ninguno de nosotros quisiera estar. Es un caso muy delicado y Noticias Repretel ha venido a conocer esta mañana qué fue lo que sucedió. Observan ustedes esta casa en imágenes. Esta vivienda se ubica en un callejón en Lindavista de La Unión, ingresando por el sector
de Río Azul, llegamos hasta La Unión, ya pertenece a Lindavista, ya pertenece al Cantón de La Unión, y en ese callejón llegamos a la vivienda que le pertenece a un adulto mayor que desde hace mucho tiempo se encuentra en un asilo, en una red de cuidado, en un lugar, y él dejó la casa en ese momento sin pensar que tiempo después iban a llegar un grupo de delincuentes, según ha conocido Noticias Repretel, a habitar esa casa. Es allí cuando ayer en horas de la tarde, esta mujer que estamos observando también en imágenes, lamentablemente es que cuando tiene cierto contacto con estas personas, recibe un disparo en la cabeza que fue completamente letal. Karen Legaspi Martínez es la víctima que lamentablemente cuando ella llega a la casa se presenta allí e intenta en ese momento sacar algunos bienes. Es que dos personas caminando llegan, discuten con ella, son quienes están habitando esa casa, le ordenan que se vaya porque ahora la propiedad les pertenece a ellos. Vean ustedes qué delicado que es este tema. Y cuando ella en el momento simplemente les dice, voy a sacar un par de cosas y me retiro, ya la habían increpado, ya la habían intimidado, no le dieron tiempo y allí en la puerta disparan estas personas hacia ella. La propiedad le pertenecía a un tío de esta mujer. Ella llegó precisamente porque sabía lo que eventualmente allí podría estar ocurriendo. Los vecinos están completamente atemorizados. Casi ninguno conversó con Noticias Repretel una vez que llegamos al lugar. Y no es para menos. Claro que una circunstancia de estas tiene que llevar a un silencio total y absoluto porque los próximos podríamos ser nosotros. Esa era la respuesta que nos daban cuando nos acercamos a ese lugar. Lo que transcurre ayer es que una vez que a Karen le disparan en la cabeza, llaman, pero mucho tiempo después, no fue ni siquiera de forma inmediata, porque para los vecinos en ese momento, cuando escucharon los disparos, les generó mucho temor. Es que minutos después se acercan y ven que esta mujer se encuentra gravemente herida. Allí sí llaman a la Cruz Roja, que se presentan de inmediato con unidades de soporte avanzado y trasladan hasta el Hospital San Juan de Dios a esta mujer. Karen Legaspi Martínez era educadora, era maestra de educación especial, según conoció Noticias Repretel. Tal ha sido el silencio de los vecinos que solamente logramos conversar unas breves palabras con una prima de esta mujer que ayer recibió el disparo, y esto fue lo poco que ella expresó ante el ente de Noticias Repretel. En mi trabajo sí, ella ya estaba en el hospital, yo no sé nada de cómo pasó, qué fue lo que pasó, yo no sé nada de eso. Ya cuando le dan a ustedes la noticia de que ella falleció. Ella está en el hospital nada más. No sé, tuvo unas diferencias, no sé ni con quién fue, sinceramente, no sé ni con quién fue, la verdad. Nosotros nos gustaría saber, pero ya no tenemos cómo ni a quién preguntarle porque no sabemos nada. Ha golpeado mucho a todo el barrio esto que sucedió. Sí, claro, porque de ahí nosotros prácticamente toda la vida hemos vivido aquí. Ella era madre, tenía más hijos. Sí, claro, ya tenía 2 hijos. Karen Legaspi Martínez era vecina del sector de Los Guido de Desamparados, pero ella ayer, pasada las 5 de la tarde, se presenta a la vivienda con el fin de sacar algunos bienes a conocimiento de que, tras la versión de algunos vecinos, esa propiedad había sido tomada por una organización que ni siquiera tenía ningún tipo de relación con nadie de la familia, sino que al darse cuenta que el propietario estaba en un hogar de cuidado, se adueñaron de esa vivienda. Es que ella llega y recibe lamentablemente ese disparo. El OIJ nos confirma esta mañana que la muerte de Karen se declara en el hospital pasada las 10 de la noche. El disparo que ella recibió le provocó lesiones severas en su cerebro, e incluso para la Cruz Roja abordar ese momento y esa escena fue sumamente delicado. Samir Arce, vocero de la Cruz Roja, conversó con Noticias Repretel esta mañana y hacía referencia sobre el traslado que se hizo de esta mujer, la víctima número 75, femenina, que es asesinada en este año
lamentablemente producto de los homicidios que continúan sin control. Aquí escuchamos al vocero de la Cruz Roja que hace referencia a lo delicado también que son este tipo de traslados cuando hay una persona herida de arma de fuego en la cabeza. Samir, se atiende una llamada de emergencia al sector de Lindavista de la Unión. La Cruz Roja de inmediato llega. ¿Qué reporte tienen inicialmente sobre la atención, el abordaje y los recursos que enviaron allí? Sí, correcto. Buenas tardes. La Cruz Roja costarricense el día de ayer recibe una alerta en el sector de la Unión de Cartago, propiamente en Río Azul, donde se nos informa que una femenina es agredida y presenta una lesión por arma de fuego. La Cruz Roja costarricense inmediatamente responde con una unidad tipo ambulancia básica y posteriormente, dada la criticidad de esta paciente, se coordina con una unidad de soporte avanzado. Esta mujer es trasladada en condición crítica al hospital más cercano. Correcto, una unidad de soporte avanzado nos permite ampliar el marco de acción que va a realizar nuestro personal a ese paciente, independientemente de la circunstancia la cual lo haya llevado a un nivel de criticidad. Esa unidad va a poder abordarlo y estabilizarlo para su traslado a un centro hospitalario. Cuando alguien lleva una herida de arma de fuego en la cabeza, Samir, ¿es un tratamiento diferente al que se da en otro tipo de heridas en el cuerpo? Bueno, eso va a depender mucho del nivel de afectación que presente el paciente, pero puede incluir algunas maniobras de manejo avanzado, como lo son el manejo avanzado de la vía aérea, el acceso venoso, la reanimación por medio de medicamentos, etcétera. Entonces sí hay un abordaje más agresivo que se debe hacer para poder estabilizar a esta persona. El OIJ constata que al menos 2 personas son las que estarían involucradas primero en este intercambio de palabras con esta mujer Karen, quien estaba a punto de cumplir 51 años, y uno de ellos fue el que disparó, de los 2 sospechosos que busca la policía. ¿Cuántas mujeres han perdido la vida por homicidios este 2025? Suman 75 mujeres. En promedio son 7 las mujeres asesinadas por mes, mientras que una mujer es víctima de homicidio cada 4 días en promedio en nuestro país. Una población vulnerable además. Y es que hace unos días conversamos con don Vladimir Muñoz sobre el tema del incremento en la delincuencia, sobre las disputas territoriales que incluso llevan a silenciar vecinos como estos del sector de Lindavista de la Unión. Aquí una pequeña expresión que hacía don Vladimir ante el combate y la lucha férrea que tiene el OIJ contra estas organizaciones. Sé también que en el OIJ pues, se han desarrollado este año investigaciones muy profundas que han logrado la detención y desarticulado grupos importantes que, dentro de otras actividades, se dedican al sicariato. Esto genera vacíos también de poder que empiezan a llenar. Pues esto nos va a estar generando posiblemente más homicidios, que es la dinámica común del narcotráfico en la zona. Maestra en educación especial, madre de 2 hijos y víctima de la criminalidad cuando simplemente llegó a la vivienda de su tío, que había sido ocupada por una organización delictiva que incluso ha trascendido a nivel policial, que hasta es muy utilizada para el tema de drogas. Ese habitáculo que estábamos observando en imágenes, una situación que mantiene a los vecinos completamente atemorizados, pero que ya está en control del OIJ. Melissa. Discusión por el espacio para que pasara un vehículo en una calle en San Francisco de Heredia terminó con una persecución con un machete, incluso con los vecinos atemorizados. Jesús Chacón, usted nos amplía. Melissa, así es. Bueno, la tranquilidad de estos vecinos se vio interrumpida durante la mañana del miércoles cuando se presenta este hecho de violencia en esta calle en San Francisco de Heredia. Parte de lo que se ha quedado en cámaras de video acá en este punto es que lo vamos a ver de una vez en las imágenes, donde hay 2 vehículos que están parqueados pues a las orillas de estas viviendas. Otro vehículo blanco que intenta pasar pues no encuentra el espacio, le hace la solicitud a uno de estos vehículos que se retire, que le dé espacio
espacio. Sin embargo, el mismo, bueno, hace caso omiso, se devuelve a la casa de habitación y es cuando se da el primer hecho ya que desata esta ola de violencia. Prácticamente el vehículo blanco colisiona primero a este vehículo gris y es cuando su dueño reacciona de una manera agresiva, va a buscar a la persona, sin embargo no puede abrir este vehículo blanco, se devuelve a su vehículo gris y es cuando saca un machete y comienza a perseguir a este conductor del vehículo blanco. Llega a un punto donde ya este casi que golpea a otro de los vehículos de los vecinos acá en este sector en San Francisco de Heredia, y es cuando también este aprovecha que el vehículo blanco se detuvo y comienza a realizarle varios golpes con el machete a la estructura del automóvil. Luego lo que pasa es que en modo de huida el vehículo blanco, bueno, pues acelera bastante rápido y en busca de poder huir de la escena, bueno, se tira por la acera prácticamente al puro costado de algunas viviendas para poder huir, y que es parte también de lo que ha generado pues el temor entre algunos vecinos. Hay muchas casas de habitación en este lugar, pero sin embargo el temor ha hecho que muchos de estos vecinos no quieran hablar, solo comenten lo que ha pasado con esta situación, debido a que temen que hayan represalias por parte de este conductor, que consideran que si ya tuvo esa agresividad con alguien que estaba en este punto, bueno, pues que podría venir a buscarlos a ellos y generar también algún tipo de violencia. Es parte de lo que se ha presentado en algunas situaciones también en el territorio nacional, como lo veíamos en otros puntos hace algunos meses, como en el sector de Heredia también, donde un conductor que pasaba por un reductor de velocidad a alta velocidad pues frena, debido a que un señor le indica que porque va tan rápido frena, se devuelve, baja su perro y empieza a atemorizar a este vecino. Otro de los hechos que había pasado también en nuestro país de actos de violencia en el sector de La Uruca, sector cercano a la rotonda Juan Pablo II, donde se da una discusión entre conductores. Estos se bajan y comienzan pues a generar algunos daños directamente hacia ambos vehículos. Parte de esto ha generado, bueno, también un poca tolerancia entre las personas, entre los conductores, y asimismo también una reacción directa por parte de otros conductores. Temas de estrés y demás se unen a esto y que provocan, bueno, se encadenan más bien a estos tipos de violencia que se ven, como el que se presentó acá en San Francisco de Heredia durante la mañana de este miércoles, que ha tenido a los vecinos con esa preocupación de que, bueno, hay un centro comercial cercano a este punto y que también se está utilizando mucho esta ruta para llegar a ese lugar. Esto también despliega pues preocupación en los mismos, donde cuentan con bastantes cámaras de seguridad para monitorear presencia extraña de personas que podrían cometer actos delictivos, así como también personas que puedan generar actos de violencia como el que se dio en este miércoles, donde por no tener espacio para pasar el carro, bueno, pues se termina provocando una situación bastante complicada. Pero vamos a escuchar lo que han comentado pocos de estos vecinos que han querido salir en cámaras y externar esa preocupación que existe para ellos de cara a este hecho, ya que hay muchos que temen de que este hombre tome represalias y prefieren no hablar. Esta situación nos genera preocupación a todos los vecinos, porque se observa cómo uno de los vehículos atraviesa una acera peatonal en donde caminan niños, adultos mayores. También se puede observar cómo también el vehículo casi golpea a otro de los vecinos, y es una situación en la que nos pone a repensar la situación que estamos viviendo hoy en día, ya que en todos los barrios hay adultos mayores, personas que andan en silla de ruedas, niños y personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, que también pudieron haber sido heridas por esa situación. Hace pocos años nosotros podíamos caminar libremente por la calle, por el vecindario, pero ahora esto de que los carros y situaciones como estas que ustedes vieron, carros que pasan sobre la acera, casi que chocando en los portones de las casas. Nosotros tenemos niños y adultos mayores. Ahora ellos ni siquiera pueden andar en bicicleta, no pueden salir al corredor, no pueden salir a la acera. O sea, hay que acompañarlos en todo momento. Y es que este tipo de agresividad, de violencia que se ha vivido en este sector de Heredia, bueno, pues provoca también que esto traiga algún tipo de delito y también daños que pueden ser cobrados por algunos de estas personas afectadas. La pena puede ir desde 1 hasta 4 años de cárcel por diferentes situaciones que se ven. En el caso también, bueno, pues aparte de la agresión y los daños directamente al patrimonio, se ve también una intención de dolo, o que eso es lo que tendrían que investigar las autoridades cuando este hombre saca el
machete y se dirige directamente hacia la otra persona, pudiéndole provocar desde lesiones e inclusive hasta la muerte, que eso podría aumentar las penas de cárcel, y es parte también de las investigaciones que deberá seguir las autoridades judiciales con este caso que se ha presentado de violencia, que se suma también a los lamentables hechos que se han presentado durante este año en el territorio nacional. Este tipo de delitos, de daños, puede llegar a tener una pena de prisión de hasta 1 año de cárcel y aparte el pago de los daños y perjuicios que ha ocasionado. Parte del contexto que tenemos que analizar, que se observa en el video, es ver si en el momento que esta persona saca ese machete, tiene el dolo, tiene esa voluntad de más bien llegar a acabar con la vida de la persona, porque si no estaríamos ante una tentativa de homicidio que efectivamente, si se logra determinar que esta persona lo que quería hacer con este machete era acabar con la vida de la otra, podríamos estar configurando este delito. El accionar que genera la persona del vehículo al montarse sobre la acera y hacer un plan de huida, en ese momento posiblemente esta persona se encuentra en un estado de emoción violenta que lo que está buscando es justamente minimizar el riesgo de que acaben con su vida o que le generen alguna lesión mayor o algún daño mayor a su vehículo. Sin duda esto refleja, bueno, que hay que pensar 2 veces las acciones que se vayan a tomar cuando se dé una situación de poca tolerancia o agresividad en carretera, ya que podría desencadenar, como veíamos, desde penas de cárcel hasta también, bueno, pues multas y daños y pago por esos daños que se han ocasionado. Inclusive el temor de estos vecinos es la forma temeraria en la que el conductor se sube a la acera y que puede provocar accidentes en este vecindario donde transitan por la acera menores y también lo que son adultos mayores, y que es parte del llamado directamente de estos vecinos en San Francisco de Heredia hacia las autoridades de monitorear más la zona ante los hechos que se han estado presentando. ¿Por qué mataron al médico de la Reforma? Bueno, ya las autoridades siguen algunas líneas de investigación, incluso su pareja sería uno de los sospechosos. Sheila, usted nos tiene todo el detalle. Estamos justamente frente a la vivienda donde asesinaron a este médico. Nos ubicamos específicamente en Trejos, Montealegre, en Escazú. Y es que este hecho violento se registró el pasado martes a eso de las 2 de la tarde. Fue cuando en apariencia la mamá del médico, identificado como Rafael Omar Pérez Valdés, de 65 años, lo encuentra sin vida en una de las habitaciones, maniatado también con cinta en el cuello y con una lesión muy importante en su cabeza, que aparentemente sería la lesión que le causa la muerte. Parte de lo que indican es que el lunes a eso de las 4 de la tarde observaron que el doctor llega a su casa y ya después de ahí pues no lo vieron salir el martes, y es ahí cuando su mamá a las 2 de la tarde lo encuentra sin vida. Lo que indican es que la persona que lo asesina en apariencia es alguien muy cercano a él y que ni siquiera hubo una forzadura del portón, de la puerta. Es alguien que ingresó en apariencia con él, le da muerte y huye de este lugar. Las autoridades judiciales investigan si podría tratarse incluso de un lío pasional o si podría ser algo meramente laboral. Él era médico en la cárcel La Reforma, tenía 15 años de laborar en el sistema penitenciario. Era un médico de nacionalidad cubana. Bueno, hace aproximadamente unos años que se naturalizó como costarricense. Las autoridades pues investigan esta muerte, indican que están en la etapa inicial. El día que lo encuentran, pues esta persona sí tenía varias lesiones en su cabeza y las manos atadas. Vamos a escuchar qué dice un vecino, porque además a él lo recuerdan como una persona muy gentil, incluso les asombra que haya pasado esta situación. Pues que era buena persona, siempre él pasaba y nos saludaba, no se miraba una persona problemática ni nada, siempre fue respetuoso y todo. Y
a nosotros nos extraña porque el barrio obviamente es bien tranquilo. Yo no tengo mucho, tengo como un año de trabajar aquí. Y primera vez que miro que pasa algo así, como de un asesinato, ¿vale? Pensamos que había fallecido la mamá de él, porque esa señora camina por aquí y hace poco la operaron. Entonces nosotros dijimos que le dio un paro o algo y yo medio me asomé, pero ella ya andaba caminando, entonces pensamos que era otro ahí. ¿Ustedes vieron algún movimiento extraño a él que ingresara con alguna persona? La última vez que yo lo vi fue el lunes. Ya no lo volví a ver, porque él pasaba aquí como siempre era la hora, como las 3:30, 4 pasaba. Era fijo que pasaba siempre. Y siempre pitaba y no, yo lo saludaba. Pero de que entrara con alguien, no. ¿Le pareció extraño no verlo los otros días también? Sí, claro. Sí, bien extraño, porque uno se acostumbra a la gente que pasa aquí, lo saluda o le pasa regalando algo por lo que sé. Y cuando nos dimos cuenta, dimos nosotros, qué barbaridad, o sea, algo que se extraña pues aquí obviamente. Es importante destacar que en apariencia no habrían sustraído nada de la vivienda, entonces por eso las autoridades están investigando si fue un posible lío pasional o algo meramente laboral. Pues les indicaba que él trabajaba como médico en la cárcel La Reforma, 15 años de trabajar en el sistema penitenciario, tenía aproximadamente también 30 años de haber llegado a Costa Rica, él era pues de nacionalidad cubana, naturalizado costarricense. Incluso la última publicación que realizó don Rafael Omar Pérez Valdés en su cuenta de Facebook fue una fotografía de un viaje que él habría realizado, y en esta publicación hemos visto cómo varios amigos allegados a él han expresado su cariño, personas que incluso indican que no pueden creer esta noticia, la forma también tan violenta en la que se da, y que lo recuerdan con mucho cariño, pues él era un médico que sin importar de no trabajar en el sistema privado, pues atendía también a aquellas personas que así lo necesitaran. Bueno, una situación, les indico que está en investigación, está iniciando, el OIJ está investigando. Además, dentro en esta propiedad tienen cámaras de seguridad. Nos han indicado también personas cercanas a él de que una de las cámaras habría captado a una persona salir el día que aparentemente le habrían dado muerte. Incluso conversamos con expertos quienes nos indican que por la forma en la que encuentran el cuerpo y además en cómo se dan estos hechos podría tratarse de un lío pasional. Sí hay que notar que existen elementos que hacen pensar o por lo menos hacen parecer que se trata de algún tipo de lío pasional o de crimen pasional, ya que otros crímenes similares en el pasado han presentado las mismas características. No hay forzadura de llavines, se trata de una persona honorable, de una persona estable, de una persona que es funcionario en un centro penal, una persona que es reconocido por sus vecinos y hasta por la misma seguridad del sector como alguien tranquilo, y esto se refleja en el hallazgo del cuerpo. No hay lesiones que hagan pensar que se trató de un robo o de un hurto, de un delito económico. No hubo forzadora de llavines, se dio durante el fin de semana, probablemente en horas de la noche, y estos elementos tienen que ser considerados por las autoridades policiales y por los mismos allegados del ahora fallecido para que suministren a las autoridades policiales cualquier información que permita esclarecer el hecho. Es muy probable que el perpetrador ingresó con el avenio, con el visto bueno del ahora fallecido, y estos elementos le permiten a las autoridades policiales, con ayuda de los allegados y familiares, esclarecer el caso. Vamos a estar atentos a las investigaciones que realice el organismo de investigación judicial. Incluso, bueno, vemos que esta situación enluta a toda una comunidad tranquila, es parte de lo que indican también los vecinos de la zona. Continuamos con más de noticias. Repretelilla, Fuerza Pública empezó a reforzar con operativos, sobre todo en San José Centro, por el pago del aguinaldo, para intentar disminuir los hurtos y los asaltos. Josué Vargas nos amplía. Así es que con el pago de los primeros aguinaldos, ya las calles del centro de San José se comenzaron a llenar de parte de muchos compradores aquí que vienen a hacer ya sus primeras compras navideñas, tanto para obsequios como para artículos de carácter
personal. Vemos ya un flujo más constante de personas en este sector de la avenida central. Vamos aquí a conversar con esta muchacha. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Lindsay. Lindsay, ¿qué la trajo hoy aquí al centro de San José? Voy para donde mi familia. ¿Donde su familia? ¿Ya le pagaron el aguinaldo o todavía no? Todavía no. ¿Cómo ve hoy las calles aquí del centro de San José? De locos. ¿Qué medidas toma para estar más segura y demás y no ser víctima de robo? Estar muy pendiente a mi alrededor. Bueno, muchas gracias. Y justamente debido a este incremento en el flujo de personas aquí en la capital, producto del pago de aguinaldos, es que tanto la Policía Municipal como Fuerza Pública incrementaron su cantidad de oficiales destacados en esos sectores de la capital, así como en otras ciudades del país. Verán toldos como estos en varios puntos de la avenida central, en donde los oficiales de Fuerza Pública atenderán dudas y también denuncias ante cualquier situación de violencia que experimenten las personas durante estos días en San José. Y es que solo a lo largo del 2025 ya se presentaron 1.300 denuncias por carteristas y también se cometieron más de 1.500 asaltos. La gran mayoría de estos son cometidos con armas blancas. Desde el lunes ya hay más plata en las calles y muchos salieron a gastarla. Anthony, qué dichoso, luego con un montón de bolsas, ¿ya le pagaron el aguinaldo? Sí, yo creo que sí. ¿Qué compró? Sí, hay unas gorras, un pantalón, unos zapatos. ¿De todo? De todo un poco. ¿Ya le pagaron el aguinaldo? Pues sí, yo no trabajo, pero a mis hijos sí, a mi esposo. Las personas andan más plata, pero también cargan con más cuidado, más cuando se pasa en el centro de San José. Y hoy me siento más tranquila porque vi muchos oficiales. De hecho, me ayudaron ahí a una dirección que iba y me siento un poquito tranquila. Algunos sujetan sus pertenencias con más fuerza para no ser víctimas del AMPA. Cada día se reportan 7 hurtos y 5 asaltos en los 4 distritos centrales. No es segura. Pero igual viene. Sí, igual ven, siempre con cuidado. Bueno, aquí veo que incluso tiene bien agarrado el bolso en caso que algo le pase. Sí, aunque a veces no vale, pero sí hay que tener cuidado y tratar de protegerse. Fuerza Pública y la Policía Municipal incrementaron la presencia de efectivos en varios sectores claves de San José, en donde se cometen más delitos. Veníamos del Parque Morazán con los niños, que estábamos tomando unas fotos por allá, y un tipo estaba ahí. Veníamos aquí subiendo para acá, para la avenida central, y el muchacho venía detrás de nosotros, se paró muy cerca de mi esposa, del bolso de mi esposa. Habilitaron varios toldos como este, en donde las personas podrán acudir a las autoridades cuando atraviesen alguna situación de emergencia. En el 2025 se cometieron 462 asaltos con armas blancas, 373 a través de arrebatos y 250 con golpes en el centro de la capital. Si usted ve, hay una cantidad importante de personas en condición de calle que no deja de alguna manera de vincular algunas actividades de esta naturaleza, aunque no quiera decir que ellos tengan injerencia directa en el tema. Es el sistema normativo que tenemos nosotros, ¿verdad? El sector privado girará más de 838 mil millones de colones a más de 1 millón de asalariados a partir de esta semana. Bueno, y si usted tiene dudas con el cálculo del pago del aguinaldo, recuerde que este viernes en horas de la mañana y hasta las 4 de la tarde habrá presencia de parte del Ministerio de Trabajo, quienes tendrán un toldo informativo en la Plaza de la Cultura, justamente para resolver cualquier duda en torno al 13º salario. Muchas gracias, Josué. Y el Ministerio de Educación también hará cambios en las pruebas estandarizadas y en el sistema de evaluación el próximo año. Rodrigo Guevara nos amplía sobre cuáles son estas modificaciones. Rodrigo, adelante. Estamos a pocos días que finalice el curso lectivo 2025 y la evaluación, además de los resultados de las pruebas estandarizadas, han generado alerta tanto en los padres de familia, así como en el cuerpo educativo. El ministro de Educación ha informado que a partir del próximo año se van a hacer cambios en estas pruebas y también en el sistema de evaluación. Con el cierre del curso lectivo, muchos padres de familia se han llevado la desagradable noticia que sus hijos se quedaron en diferentes materias. Ante esto, le preguntamos a las personas si deberían de cambiar el sistema de evaluación.
porque se ha perdido mucho lo que es la educación al haber quitado los exámenes de bachillerato y otro sistema del Ministerio de Educación Pública. Los estudiantes cada día se la ponen más fácil y a la hora de llegar a una universidad no están capacitados. Me parece que sí, ¿verdad? Porque no se exige tanto como antes, entonces los estudiantes, como no nos exigen, ellos pues no dan lo mejor de sí. Pues sí, sí debería de cambiar un poco, claro que sí. Yo vengo saliendo de unas estandarizadas y también es un poco complicado, sí. El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, indicó que para el próximo año se tiene contemplado varios cambios, entre esos las pruebas estandarizadas. Para el próximo año viene un reforzamiento de las pruebas. Las pruebas ahora son más robustas, tienen más ítems, son individuales, no es un valor promedio, es un cambio importante. Estamos incorporando la prueba de escritura que se había perdido por muchísimos años y es fundamental en el sistema educativo, la escritura como la base de todo el conocimiento. Pero también en el nuevo reglamento de evaluación de los aprendizajes y conducta estamos cambiando la distribución de lo que condiciona para que un estudiante pase o no un año, que tiene que ver con el trabajo en clase, con el trabajo cotidiano, con el trabajo extra clase, con los exámenes, etcétera, 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 para que tenga un equilibrio. En los últimos días, un grupo de padres de familia externó su molestia en el Ministerio de Educación sobre los resultados de la prueba. Tal y como lo dimos a conocer en Noticias Repretel durante esta semana, donde en un colegio se quedaron más de 100 estudiantes en los cursos de inglés en 7º y 9º año, ha provocado que los padres de familia también den sus opiniones de que se debe de mejorar el sistema de evaluación y también ser rigurosos y estrictos con los estudiantes. Rodrigo, muchísimas gracias. Y en otros temas, tener la inspección vehicular al día sabemos que es indispensable para pagar el marchamo 2026. Sin embargo, más de 327,000 dueños han pagado hasta ahora el marchamo. Laura Solórzano, usted nos tiene el detalle. Sí, correcto. Sin DECRA no hay marchamo, pero sin marchamo tampoco hay DECRA. Son 2 pagos y 2 stickers que van agarraditos de la mano porque si no son multa segura por parte de la Policía de Tránsito. Y es que a partir del 1 de enero, precisamente la Policía de Tránsito estaría vigilando que esos 2 stickers estén pegados en el parabrisas de los vehículos. Según los datos del INS, al día de hoy ya hay pagos, más de 327,000 marchamos. Y bueno, ya faltan 3 semanas y media para que termine el año y la recomendación es pues agilizar esos 2 trámites. Se le recuerda a los conductores que un requisito para poder pagar el derecho de circulación 2026 es tener al día el vehículo con la inspección técnica vehicular. Todo regla, sí, claro. ¿Paga a tiempo? Siempre lo pago a tiempo al principio de diciembre, como costumbre, para no estar corriendo el puro sin final. Eso. ¿Sin multas? Sin multas, sin nada, nunca. Todo en regla, solo falta pagar marchamo nada más, que ya en estos días lo pago si Dios quiere. ¿Usted se ahorra esa multa? Obvio que sí, eso no se puede andar así. DECRA hace poco, gracias a Dios, 2027 pasa hasta 2027 y ahora marchamo, en estos días lo pago. En este momento se están atendiendo todos los vehículos que aún no cuenten con la inspección. Las estaciones de servicio de DECRA atienden a los usuarios que tienen agendado una cita. Esto puede hacerse fácilmente a través del sitio web. Para las personas que tienen motocicleta y vehículo hay un gasto fijo que tienen que sí o sí desembolsar y es el tema de la DECRA y la revisión técnica y el tema del marchamo. Van de la mano, ahora no puedes pagar el marchamo si no tenés la revisión técnica. Entonces son 2 gastos que tienen que hacer las personas ahora en diciembre. El pasado 3 de noviembre salió al cobro el marchamo 2026. En total, 1.943.587 conductores deben cancelar este derecho de circulación, lo que representa una recaudación cercana a los 335.000 millones de colones. A esta fecha, más de 4 millones de personas han realizado la consulta para ver cuánto deben cancelar por este rubro y 327.982 conductores ya han realizado el pago, que equivalen a una suma superior a los 63.400 millones de colones. Hacemos un atento recordatorio a todos nuestros clientes
para que en la medida de sus posibilidades y antes del próximo 31 de diciembre se apersonen a cualquiera de las más de 2.000 cajas que el Instituto Nacional de Seguros ha habilitado por medio de sus 74 socios comerciales para pagar este derecho de circulación. Lo recaudado como parte del SOA es invertido por la aseguradora en la atención de víctimas de accidentes de tránsito hasta por un monto de 6 millones de colones por evento por persona. Esto incluye atención médica, pago de incapacidades, rehabilitación, implementos ortopédicos, indemnizaciones a familiares de fallecidos, entre otros beneficios. En el 2024, el INS invirtió 61.495 millones de colones en atenciones al amparo del SOA, mientras que parte de este 2025, de enero a septiembre, la inversión supera los 51.000 millones de colones. Quedan bastantes marchamos por pagar, incluso de DECRA también, es un trámite sencillo. Sin embargo, sí lo que dicen las autoridades es que, por ejemplo, si van a DECRA, es muy probable que algunas de las sucursales puede que vean un poquito más llenas, porque claramente muchos de los ticos dejamos todo para el final, pero bueno, es importante que esos 2 stickers estén en el parabrisas y bien pegados, que sean visibles, porque eso es lo que ve la Policía de Tránsito. Gracias, Laura. Y ya estamos en la ruta electoral 2026 y en Noticias Repretel queremos conocer las reacciones a la más reciente encuesta del CIEP por parte de los 4 partidos políticos que encabezan dicha encuesta. Muy buenas tardes. Por primera vez en este proceso electoral vamos a ver y vamos a escuchar al mismo tiempo a los 4 partidos que encabezan las encuestas, particularmente la encuesta del CIEP publicada en las últimas horas. Yo quiero recordarle los datos publicados ayer por la mañana por parte del CIEP respecto a la intención de voto para el 1 de febrero del 2026. El 45% de las personas indecisas siguen encabezando estos datos. El mes pasado eran 55, ahora son 45%. En cabeza de las candidaturas Laura Fernández de Pueblo Soberano con 30%, Álvaro Ramos de Liberación Nacional con 8%, Ariel Robles de Frente Amplio con 5%, Claudia Dobles con 4%. El 2% anulará el voto y van a ser más los que anulen el voto, según esta encuesta, que los que voten por el resto de candidaturas presidenciales. Mientras que también le preguntaron a los indecisos por quién nunca jamás votarían. Y ese es un dato muy interesante que nos plantea la encuesta. El 45% dice que no sabe por quién nunca votaría. El 25% dice que por Álvaro Ramos, el 9,6% por Laura Fernández de Pueblo Soberano, el 6% por Claudia Dobles y el 4,8% por Ariel Robles. Así es que vamos de una vez a conocer la reacción de los partidos que encabezan la encuesta. Voy a empezar con el último de esa lista, es Ana Gabriel Zúñiga, la jefa de campaña de la coalición Agenda Ciudadana. Ana Gabriel, bienvenida. ¿Cómo toman ustedes estos datos? Porque según esa proyección podría no haber, con muchas probabilidades, segunda ronda. En realidad yo creo que la segunda ronda es inevitable a la fecha de hoy. A la fecha de hoy, la segunda ronda para nosotras es inevitable y además nos toma con mucho optimismo porque seguimos creciendo. Pero además que el total de rechazados, porque esa cifra que mencionaron ahora eran los rechazados de los indecisos, pero el total de los rechazados, que son todas las personas que en total irían a votar en segunda ronda, la que tiene menos porcentaje de rechazo es doña Claudia. Y eso nos coloca a las puertas de una elección donde podríamos estar escogiendo a la próxima presidenta, la próxima mujer presidenta de Costa Rica, y que una de esas, con esa posibilidad, de doña Claudia Dobles. Jonathan Acuña no solo es el secretario general del Frente Amplio, sino también, por supuesto, es parte del comando de campaña. Jonathan, ¿cómo toman ustedes esta encuesta? ¿Les parece? ¿Comparten con Ana Gabriel que es inevitable una segunda ronda? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo que resulta muy claro es que la bola está en el aire, que prácticamente la mitad de la ciudadanía no se ha decidido todavía, está a la espera, quiere más información, verá los debates, quiere saber qué propone cada quien y tendrá, por supuesto, en consideración cada uno de esos elementos. Lo que consideramos desde el Frente Amplio es que esa parte de indecisos, que es casi la mitad de la gente, va a estar muy atenta no solo a lo que le prometa cada campaña, que prometer
es muy fácil, sino que van a estar muy atentos a lo que cada quien ha hecho cuando ha tenido poder y espacios en la institucionalidad. Y ahí valorarán entonces lo que hemos hecho desde el Frente Amplio, y por eso hemos estado justo siempre en esa parte alta de las candidaturas, dichosamente, lo que nos hace formar parte también de la gran discusión nacional, y es a partir no de lo que le estamos prometiendo a la gente, me parece, sino de lo que hemos hecho en nuestros espacios institucionales, principalmente en la Asamblea Legislativa, a partir de nuestras propuestas, de nuestras acciones, nuestra capacidad de diálogo y construcción de acuerdos políticos para hacer avanzar todas esas iniciativas que tenemos. Y por eso creo que eso, la bola está muy en el aire. El director de prensa de la campaña de Liberación Nacional es don Carlos Roversi. Don Carlos, ustedes, según esta encuesta, don Álvaro, es el segundo lugar, muy por debajo de doña Laura. Eso sí, ¿cómo toman, don Carlos, los resultados de esta encuesta? Buenas tardes. Buenas tardes. En este ecosistema estadístico donde todos tenemos encuestas internas, donde hay 3 o 4 empresas serias que hacen encuestas, son fotos del momento. 65% de la gente en esa encuesta dice o no conoce a los candidatos o los conoce muy poco. Nosotros estamos presentando una candidatura de un muchacho que estudió en la Centeno Well por un problema físico, su sordera, y terminó siendo doctor en Berkeley, en Estados Unidos, especializado en política pública. Tenemos un candidato que realmente genera una sensación importante porque es una persona muy transparente, muy honesta, y poco a poco la gente irá conociéndolo. Entonces, cuando se habla eso de el rechazo, es como, y soy muy futbolero, Randa lo sabe, hoy vengo tricampeón, y ayer el 80% de los aprecistas decían que Chelajú era el equipo de su alma, de su vida, etc. Entonces, cuando la gente opina en contra de un candidato, es que están a favor de otro. Eso es simplemente lo que está pasando. Y es un tercio, nada más, Randall, ok, es un tercio. Y si la gente empieza a comparar lo que Liberación Nacional ha ido mejorando su imagen al tener un candidato nuevo y al tener una visión nueva a futuro, va a ir encontrando cerca de las elecciones que somos la opción frente al partido del continuismo, y Álvaro Ramos probablemente sea el presidente de Costa Rica. Don Francisco Gamboa no solo es el candidato a la primera vicepresidencia de Pueblo Soberano, sino es el jefe de campaña, y don Francisco, usted tiene la ventaja de que la encuesta le da una amplia ventaja, valga la repetición de palabras, a Laura Fernández. Doña Ana Gabriel dice es inevitable la segunda ronda. Don Jonathan dice que van a valorar de acuerdo a la experiencia que han tenido en la cosa pública las candidaturas, y don Carlos dice que ellos son la alternativa al continuismo. Buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes, don Randall, y gracias por la invitación. Nosotros agradecemos mucho el amplio, mayoritario y sólido apoyo que esta encuesta que hoy nos convoca y que las otras mediciones que también se han estado haciendo le dan a la candidatura de doña Laura Fernández. Y eso no nos resulta extraño porque partimos de una situación en la que una gran mayoría de costarricenses apoya, avala, aprueba el gobierno del presidente Rodrigo Chávez. Y en ese sentido, en esa línea, esa gran mayoría de costarricenses pues quiere una continuidad, apoya una continuidad, y esta vez no solo en el Poder Ejecutivo, sino por supuesto en algo que es fundamental para nosotros, que es la obtención de una sólida mayoría en la Asamblea Legislativa. Pero unido a ese agradecimiento con el que inicié, decimos de manera muy clara y con los pies sobre la tierra que aún no hemos ganado nada, no aflojamos, seguimos trabajando arduamente de aquí al 1 de febrero, porque lo que da un triunfo en una elección es los votos de los costarricenses, y esos votos son los que se producirán y se generarán el 1 de febrero. Así que no hay triunfalismo y hay agradecimiento, pero sin campanas al aire, y hay sobre todo mucho compromiso con trabajar. Doña Ana Gabriel, y me van pidiendo la palabra libremente a partir de este momento, si gustan, ¿cómo interpreto de un mismo dato dos narrativas absolutamente diferentes? Usted me dice, es inevitable la segunda ronda, y don Francisco dice, gracias por la sólida ventaja que tenemos. ¿Cómo entiendo esa discordancia? Bueno, importantísimo que las personas televidentes tengan claridad de que las elecciones se ganan con el 40%. Y a hoy, con esa foto, ninguna de las corredoras de la carrera ha llegado
a ese 40%. Pero además yo me voy a permitir profundizar en el tema del rechazo, porque no es menor. Y el voto ganador está con doña Claudia, porque la persona con menos rechazo de quienes somos una oferta, una propuesta contra el continuismo, es doña Claudia. Del total de las personas que fueron encuestadas, no solo de las personas indecisas, y esto es vital que lo sepamos, esto no se gana solo en la primera ronda, no se trata del corredor o corredora que llega primero, es a quien le alcance el aire para que en esa segunda ronda tengamos la mayoría de los votos, y esos números los tiene doña Claudia. Tenemos 5 veces menos rechazo que don Álvaro y casi que el doble de menor rechazo, la mitad del rechazo que tiene don Ariel. Doña Claudia sigue siendo esa posibilidad a la que abocamos para precisamente hacer frente al continuismo que nos tiene como estamos el día de hoy. Y de nuevo, estoy totalmente de acuerdo con don Jonathan, la bola está en el aire y en este momento nadie está llegando al 40%, no todavía. Y el 23% de la gente en el 2022 se decidió en la urna. Esa es una realidad que sin duda se va a volver a replicar en esta elección. Don Carlos, pero ustedes dicen que la opción son ustedes y don Álvaro que efectivamente tiene un rechazo amplio. Bueno, volvemos a lo mismo, es 1/3 el rechazo, o sea, no es amplio, es el 25% de gente que ya está con algún otro partido. Y hay un 70% de costarricenses que no está con el partido de gobierno. Cuando nuestro querido amigo don Francisco habla de ese 30% es porque tienen techo. No hay ninguna encuesta donde hayan pasado el 30%, ninguna. En todas están en el 30, 29, 27, 26, 25. Haga el margen entre 20 y 30. Eso es cierto, eso es una realidad. Y la otra realidad es que Álvaro Ramos en todas las encuestas aparece en segundo lugar. Claro, el Partido de Acción Ciudadana e incluso el Frente Amplio lo que están ahora es en esta campaña de tratar de ver cómo superan a Álvaro Ramos. No lo han podido superar y como les digo, la gente empieza a conocer a los candidatos y nosotros, estamos haciendo un llamado importante a la unidad del Partido Liberación Nacional de lo que no es suficiente y por eso estamos trabajando con otros sectores de la sociedad civil para realmente poder enfrentarnos o en la primera ronda, porque no renunciamos a eso, o en la segunda ronda con un compromiso claro. Álvaro Ramos es un hombre de palabra, lo ha demostrado. En ese sentido, los partidos democráticos tienen que estar tranquilos que si llegamos a un acuerdo, si es que hubiera una segunda ronda, nosotros vamos a cumplir nuestra palabra. Don Jonathan, ¿le quiere contestar a don Carlos? Sí, a ambos, porque creo que están omitiendo un dato fundamental. El candidato que muestra tener menos rechazo entre las personas que aún no se han decidido es Ariel Robles. Es, por tanto, quien tiene más oportunidad de crecimiento justo dentro de ese votante indeciso. Tiene más chance porque es el menos rechazado de todos los candidatos que estamos en ese top 4, para decirlo así. Pero hablemos también de lo político, no solo de lo electoral. ¿Por qué se encuentran en esta situación las diversas fuerzas políticas? El Frente Amplio ha terminado confrontando a diferentes gobiernos anteriores, al igual que lo ha hecho con el actual gobierno. ¿Por qué? Porque los tres coinciden en varias cosas. Han coincidido, por ejemplo, en impulsar jornadas de 12 horas. Sí, en el gobierno anterior de don Carlos Alvarado se impulsaba ese proyecto. Ahora cambian de postura porque estamos en el proceso electoral. Hasta hace poco, unas cuantas semanas, Liberación Nacional le puso los votos a la vía rápida de las jornadas de 12 horas, impulsadas centralmente por este gobierno. Han venido coincidiendo en materia de retrocesos en derechos laborales, de la inversión social, y eso provoca que haya buena parte de la ciudadanía que no va a pretender votar a fórmulas que terminan implicando, significando en el fondo lo mismo, más allá de todo esto que sé que es parte de lo electoral, que es el juego de intentar realizar promesas que a veces a mí me sorprenden. Yo decía hace poco, me sorprende ver que tenemos más o menos esta figura para ponerla en mente. Gente que vino, hizo un hueco cuando tuvo poder y gobernó, y luego viene el proceso electoral y dice, ay, qué feo ese hueco, yo prometo que lo voy a llenar. Eso ha venido ocurriendo cuando yo escucho a las candidaturas diciendo, por ejemplo, doña Laura Fernández, que va a aumentar las becas Avancemos después que dentro de este gobierno, desde el primer año se redujeron en 110,000 la meta de becas Avancemos, y sí, hicieron el hueco y luego cuando están en campaña prometen rellenar el hueco que ellos mismos hicieron. Don Francisco. Dos comentarios quería hacer. El primero, en relación a lo que dijo don Carlos Roversi, efectivamente hay varias otras mediciones que doña Laura obtiene una intención de voto incluso sustancialmente mayor a la del CIEP. Pero no vamos a entrar en ese detalle porque hoy nos convoca a hablar la encuesta del CIEP. Pero además es algo que uno siente cuando recorre las calles de este país
de costa a costa y de frontera a frontera. Porque si hay alguien que comprende que Costa Rica no se acaba aquí en las montañas que rodean el Valle Central, sino que es una sola, de principio a fin, y piensa en los lugares y pueblos costeros, fronterizos, somos nosotros, prueba de ellos que estamos visitando el país. Y cuando uno va a esas visitas, y desde Corredores hasta Pérez Celedón, Limón, Guapiles, San Carlos, Upala, imagínense, Corredores y Upala, hemos estado prácticamente en la frontera sur y en la frontera norte. Y cuando uno va a esos lugares, siente ese apoyo por doña Laura. Y es que yo creo que no solo es en la gente que va a esas grandes y masivas concentraciones que hemos tenido, sino que es la gente que está en una soda a la que pasamos a desayunar con doña Laura, o a la que pasamos a almorzar, o la gente que está en el parque de esas comunidades. Ese apoyo se siente, hay más ilusión que nunca. Y hay más ilusión que nunca porque los costarricenses, en su mayoría, comienzan a ver como una posibilidad real de que no solo sea presidente de la República doña Laura en primera ronda, que es nuestro objetivo, sino que también se cumpla el otro objetivo, que es una mayoría legislativa amplia. Y una mayoría legislativa amplia, esto lo quiero subrayar mucho y con esto termino esta intervención, una mayoría amplia es para que el país no siga con la fragmentación legislativa y el nadadito de perro. Ese nadadito de perro que ha hecho que discusiones de temas súper importantes para este país se tome 25, 30 y más años. No podemos darnos ese lujo. Ocupamos una asamblea legislativa mayoritaria, amplia, una sólida mayoría, para aprobar una serie de proyectos de interés para los costarricenses y tener la Marina de Limón, Ciudad Gobierno, penas más duras para los delincuentes, eliminación de pensiones de lujo, entre muchas otras cosas. Jonathan Acuña hablaba y doña Ana Gabriela hacía con la cabeza no. Adelante. Sí, muchas gracias. Voy a diferir con todos un poquito, porque de eso se trata la democracia. Eso hace más entretenido. Eso es más divertido. Estoy segura que están entretenidísimos en casa. El tema acá, creo que lo más importante quisiera es que no hablemos del Partido Acción Ciudadana. Somos la coalición Agenda Ciudadana. Y, paréntesis, para haber sido el PAC, el muerto más muerto, el que todo el mundo habló, es el muerto más vivo que yo he conocido en mucho tiempo. Entonces sí somos. Habiendo hecho este disclaimer, el Partido Acción Ciudadana es uno de los partidos coaligados. Okay. Pero, a diferencia de todos los que estamos acá, los dos partidos que decidieron dar un paso al frente con diálogo para mostrar y llevarle a la ciudadanía una propuesta distinta fuimos nosotras. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo no quisiera que nos metan a nosotras en el saco de la no inversión social. Sí. ¿Verdad? Eso creo que es muy importante. Y lo segundo es que ni don Rodrigo Chávez ni don Carlos Alvarado son candidatos en esta contienda. Señoras, señores televidentes, son las personas que nosotros representamos y en el caso nuestro doña Claudia Dobles de la coalición Agenda Ciudadana y que de administraciones anteriores que son parte de uno de los partidos coaligados se hayan hecho, dejado de hacer, se han reconocido los errores. Pero yo hago una invitación a dejar de aferrarnos en el pasado, porque las y los costarricenses merecen hablar de lo que somos capaces de hacer para ese futuro. Y con todo el cariño del mundo, yo no estoy segura, don Francisco, que teniendo una mayoría legislativa logren mayor cosa. Si no pudieron hacerlo teniendo el gobierno con inversión social, habiendo reducido 38,000 bonos de vivienda, no habiendo logrado el mínimo de becas Avancemos que se merecían, habiendo cancelado programas de transporte para que las mujeres pudieran ir a trabajar y sus niños fueran a la escuela en seguridad absoluta, no estoy segura que teniendo 40 diputados vayan a lograr nada. Sobre todo porque ustedes no tienen vocación de diálogo, cosa que nuestra candidata y esta coalición representa, porque fuimos capaces de dejar de lado banderas de partidos y apostar por una muestra sólida e innegable de unión y de suma, porque Costa Rica está harta de la pelea. Necesitamos diálogo y necesitamos trabajo. Y eso es lo que nosotras hemos venido generando y lo que vamos a llevar a cabo cuando lleguemos al poder. Don Carlos. Bueno, la mayoría de la gente que se ha aliado con el PAC, eso que llaman coalición, eran PAC también antes, entonces es una forma simplemente de ocultar lo que son. En el caso del partido de gobierno,
lo que quieren costarricenses es llevarnos a una dictadura. No solo quieren hacer lo que dice Francisco, sino eliminar el Tribunal Supremo de Elecciones, eliminar la Contraloría de la República, intervenir el Poder Judicial, etcétera. O sea, aquí el riesgo a la democracia es muy grande y por eso nosotros hemos estado hablando con las fuerzas políticas democráticas para que entiendan realmente los costarricenses qué es lo que está pasando. Pero bueno, y coincido, hay que ver hacia futuro. Hay que ver hacia futuro y yo quisiera que comparen los costarricenses currículums, capacidad de conocimiento, o sea, que comparen quiénes son los candidatos, cuál es el conocimiento de doña Laura Fernández frente al conocimiento de don Álvaro Ramos, cuál es la visión país. Don Álvaro Ramos renunció a lo que ocupaba a nivel internacional porque tenía un sueño que era mejorar la caja costarricense de Seguro Social, modernizarla, y simplemente el exministro del PAC, Rodrigo Chávez, hoy presidente de otro partido, Rodrigo Chávez, le ordenó no cumplir con un compromiso que él había firmado, y como Álvaro cumple con sus compromisos, de ahí fue destituido. Ese es el gobierno que respalda a doña Laura Fernández. Y en ese sentido volvemos a insistir, bueno, comparemos a los candidatos, es lo que quieren los costarricenses. En esa encuesta, les repito, pueden verla, el 70% de la gente dice, no sé quiénes son los candidatos, sé poco de quiénes son los candidatos, voy a esperarme a enero, el sistema de partidos ya desapareció en el mundo, es muy difícil, la gente está pensando en los candidatos y decidiéndose en las últimas semanas. Y lo que va a pasar, Randall, es que poco a poco, donde se acerquen las semanas, la gente va a tener que tomar una decisión. ¿Quién representa realmente el reto frente a la democracia? Y termino diciendo eso. Aquí el Frente Amplio y la coalición están peleando el segundo lugar. Nosotros queremos pelear el primer lugar con el Partido Pueblo Soberano. Están buscando una dictadura, don Francisco, como lo señala Liberación Nacional. Vea, jamás me imaginé que don Carlos Roversi viniera aquí a repetir esa mentira. O sea, ¿cómo puede ser posible que se afirme que queremos una dictadura cuando es todo lo contrario? De ninguna manera. Lo que queremos es que el país avance con agilidad, que el país se ponga al día en rezagos importantísimos que ha tenido, rezagos muy lamentables que se han ido acumulando durante las últimas décadas. Tenemos una vocación completamente democrática, un compromiso con la democracia, y si bien es cierto, ese cuentito de una dictadura lo ha oído uno por parte de algunas personas, jamás me imaginé que don Carlos Roversi lo viniera a repetir acá. Así que definitivamente eso no es así. Nosotros queremos constituir una mayoría de diputados y diputadas patriotas con las reglas del juego existentes, con las reglas del juego que esta misma democracia nos da y nos fija. O sea, si nosotros queremos, poniéndolo en términos futbolísticos, ganar por golear, eso no tiene nada de malo. Es con las reglas existentes y en la cancha que todos sabemos y todos jugamos. Don Jonathan, perdón, don Francisco, don Jonathan, ya le doy la palabra, pero ¿quiere responderle usted a don Francisco? Sí, claro. Hace pocos días, yo soy periodista y soy un enamorado del periodismo. Hace pocos días quisieron acallar el 70% de las voces de los medios de comunicación colectiva de este país, por Dios. O sea, eso son realidades. Hace pocos días quisieron acallar a la conferencia episcopal. Si eso no es una intención radical de eliminar la democracia en el país, ¿qué es costarricenses? Don Carlos, no se quiso acallar a nadie. O sea, lo que se quiso hacer en ese caso es, sin duda alguna, que acabar con una fiesta que ha habido durante muchos años, como en muchos otros temas. Cerrándole las voces. Nosotros venimos a querer acabar con la fiesta que se tienen con recursos que son de todos los costarricenses. Cerrándole los voces a los medios locales y a los medios rurales, no es de por Dios. Que queremos acallar. Con respecto a lo que decía ahora doña Ana Gabriel, de las varias cosas que dijo, yo me querría referir a una. Y doña Ana Gabriel habló de la inversión social y demás. Yo reto a estos tres señores, los reto a que me digan si ha habido un gobierno que había logrado la disminución de la pobreza como lo logró este gobierno. O sea, desde hace años costarricenses, aquí había habido casi que se había tirado la Pero toalla no fue por el gobierno. en materia de disminución de la pobreza,
y todos los gobiernos decían, ay sí, tenemos una pobreza del 20%, ay sí, es del 20%. Nosotros, la actual administración, que ha pensado sobre todo siempre en los que menos tienen, definitivamente le entró al tema y la pobreza hoy está por primera vez en un 15%. Por primera vez disminuyó de los niveles que ya estos otros señores habían dado siempre por sentado, o habían dado como por descartado, o se habían dado por vencidos de disminuir. Don Jonathan, adelante. Vamos por partes. Yo creo que la ciudadanía tiene muy claro que este es un gobierno que tiene claros tintes autoritarios, que a cada persona que tenga una diferencia, aunque sea en una cosa, van a ponerle la perseguidora, se han puesto a perseguir a todos, tienen enemigos, hasta su sombra es su enemiga, ¿no? Cuando no se están agarrando con la Iglesia Católica, se están agarrando con medios de comunicación, se están agarrando con empresarios, se están agarrando con sindicatos, porque en el fondo lo que pretenden es que todo mundo se les alinee y subordine, y ciudadanos y ciudadanas, eso es autoritarismo, porque vivir en democracia implica aceptar y tolerar que podemos existir muchas voces donde tenemos diferencias en muchos temas y coincidimos en otras, ¿verdad? Yo voy a ponerles un ejemplo. ¿Cómo funciona la democracia? Que yo tengo profundas diferencias con el oficialismo, pero tuvimos coincidencia, por ejemplo, en que no había que quitarle el impuesto a las ganancias de capital de las megaempresas de este país que las obtienen fuera en el extranjero. Coincidimos y yo y mi partido defendió a capa y espada la postura en la que coincidíamos con el gobierno. Así funciona la democracia. A veces se coincide y a veces no. Pero ¿qué pasa con el oficialismo? Si alguien tiene una sola diferencia con ellos, les consideran absolutos enemigos. Así no se puede construir en un país en el que existe toda esta pluralidad. Por otra parte, sí quiero decir, de nuevo, que claro, que comparten responsabilidades. Y Ana Gabriel, con toda sinceridad, no pueden ustedes quitarse de encima lo que han hecho cuando tuvieron poder. ¿Por qué les digo eso? Porque también hay que ver al pasado, también hay que recordar la historia, también los ciudadanos y ciudadanas tienen que saber qué hizo cada quien cuando tuvo poder. Y cuando ustedes tuvieron poder en gobierno, Ana Gabriel, llegaron a impulsar una regla fiscal que es una fatalidad, donde eliminaron, por ejemplo, el destino específico que cubría legalmente los recursos que van a FODESAF. Tuve que ir yo, desde el Frente Amplio, a pelear por lo menos a que no se les recorte, pero es responsabilidad de ustedes proponer cosas como esas que terminan afectando la inversión social y que le han dado cabida justo a un gobierno que agarró esas tijeras que le dejaron afiladas para hacerle daño a esa inversión social. Entonces, asumamos las responsabilidades que corresponden a cada parte. Sí, claro. Y la historia importa para valorar qué es lo que cada quien pretende hacer a futuro. Sí quiero decir, y con esto cierro mi intervención, que aquí hay una cosa muy importante, vital. Hay que quitarse las caretas de la política más tradicional. Vean, ciudadanos y ciudadanas, en este país hay gente que le vende servicios a otros para entrenar candidatos, para que se tengan que ver como dicen que se tienen que ver, que hablen como dicen que tienen que hablar, para que en el fondo aprendan a engañarle. Entonces, ver qué es lo que están proponiendo ahora con el rebranding de unos, con los discursos de otros, con todo ese afinamiento de la figura candidatil, es caer en la mayor superficialidad. Hay que ver qué hace cada quien cuando tiene poder. Entonces, valoren, de nosotros valoren que le bajamos la deuda política en este país que reciben los partidos políticos, con una propuesta nuestra. Valoren de nosotros que le bajamos los impuestos a las personas trabajadoras independientes y a las nuevas MIPYMES. Valoren lo que cada quien hace cuando tiene espacios donde puede ejercer poder. Yo esperaría, don Jonathan, que no hablemos de rebranding a una de las oportunidades más ricas que nos da la Constitución política, que es hacer una coalición y el Código Electoral. Porque nosotras tenemos la valentía de entender que esto no es de uno solo, porque precisamente en diferencia se construye más y se construye mejor. Pero además, dejando de lado el tema de la democracia y el autoritarismo, que creo que es más que evidente y no quiero profundizar ahí, yo le quiero llevar el mensaje a las mamás, a las abuelas, a las hermanas, a las tías, que en estos 4 años la inversión social bajó, y con todo el respeto, don Francisco, los datos dicen que eso pudo haber sucedido, pero no gracias a la agenda de inversión social de este gobierno, y los datos lo consolidan, y el Estado de la Nación lo dice con total claridad, porque este ha sido el gobierno con menos inversión social, así que el reto yo lo tomo, porque no ha sido por el trabajo del gobierno, y eso hay que dejarlo claro, y no deje que le engañen, señora que está en la casa, porque esas son las 40 personas que quieren llevar a la asamblea que no tienen idea cómo hacer y cómo tomar las decisiones responsables para que usted tenga 3 platos de comida al día, porque los datos también dicen que hay lugares y hogares en este país donde la gente no tiene 3 platos de comida en su gobierno, en estos 4 años del oficialismo. Y además quisiera agregar que esto es muy importante, porque quiero reiterar en eso, porque para eso nos convocaron, que fue para hablar de la encuesta del CIE, que no le hagan bulla. Una cosa es tener el menor rechazo entre las personas indecisas para el 1 de febrero.
Y otra muy distinta es que todas las personas en su totalidad que ya saben por quién van a votar el 1 de febrero o que no saben por quién van a votar, pero que están dispuestas a ir además en mayo, estarían dispuestas a votar por doña Claudia Dobles Camargo, la candidata presidencial de Agenda Ciudadana, ni por don Álvaro, ni por don Ariel, por doña Claudia. Y eso es lo que nos abre el espacio de esperanza para devolverle la dignidad a esta Costa Rica que merece más, y sí, a una Costa Rica que no merece, que con una excusa de regular cosas que pudo haber sido un diálogo respetuoso, elegante y valiente sobre el tema del canon, de las frecuencias, terminó por querer amenazar a Sinfonola, a esa radio en la que usted se acompaña, en la que escucha la misa, en la que escucha el partido. Nosotras prometemos no solo diálogo y trabajo, y con todo el respeto de todas las que están acá representadas, solo doña Claudia Dobles tiene la experiencia, no solo en lo público, con grandes resultados, sino también en lo privado, y tiene la capacidad de hablar con toda la gente y los sectores que son necesarios para sacar al país del atolladero y las chambonadas que ustedes nos han metido. Don Carlos. Bueno, Ana nos volvió a decir, sí somos el PAC, porque habla de doña Claudia siendo primera dama del gobierno del PAC. Ok, ahí estamos. Experiencia histórica. Don Francisco, para que hagan las casualidades, don Francisco fue ministro del último gobierno de Liberación Nacional. Gobierno de Liberación Nacional que hizo red de cuido, Gobierno de Liberación Nacional que bajó los índices de seguridad en el máximo nivel, y yo le acepto el reto, Francisco, le acepto el reto de cuáles son los índices de inversión social en el gobierno último de Liberación Nacional frente a este gobierno. No tengo ningún problema de aceptárselo, pero quiero reiterarle de nuevo que esto es mirando hacia el futuro. Y de nuevo, yo le acepto también el reto a usted. Comparemos currículum, comparemos experiencias, comparemos visión de futuro, comparemos una visión joven como la de Álvaro. Y termino en esto, encuesta CIEP, 70% de la gente que es indecisa son mujeres que no han terminado secundario, primaria, gente que la está pasando mal, como dice Ana Gabriela, ahí coincido, gente que la está pasando mal en su casa y que necesita un cambio. Una, dos, o continuamos en eso y la siguen pasando mal, o le permitimos al Partido Pueblo Soberano hacer una dictadura en el país. Se me está acabando el tiempo, le voy a dar 30 segundos a usted y 30 segundos a don Jonathan. Sí, dos cosas. Primero, cuando yo creí que don Carlos no podía decir una mentira más grande de la que hace un rato dijo, ahora viene a decir una mayor aún, que yo fui ministro de un gobierno de liberación. De ninguna manera, no fue así. Nunca fui ministro ni viceministro de ningún gobierno de liberación nacional. Así que ahí usted tiene una confusión, don Carlos. Y lo otro que quería decir es, ahora hablaron de los candidatos. Si hay un punto fuerte de la oferta electoral nuestra, es la capacidad y la inteligencia de nuestra candidata presidencial. Tan es así que mientras a los demás candidatos siempre les andan haciendo los planes de gobierno, en nuestro caso, la persona que coordinó directamente la elaboración de nuestra propuesta de gobierno 2026-2030 fue directamente nuestra candidata presidencial. Doña Laura Fernández tiene un enorme conocimiento del Estado costarricense, de su funcionamiento, de dónde están las trabas, de cómo desentrabarlo, un conocimiento que nadie más tiene. Jonathan. Menos marketing, más política seria. Ariel Robles es un candidato que sí que viene de la ruralidad, de una familia trabajadora, que ha experimentado lo que cuesta la vida de verdad en esa familia, lo que es tener precarización laboral en sus familiares, lo que es que le cueste a uno realmente poder acceder al derecho a la vivienda, a la salud. Y entonces, ciudadano o ciudadana, no vote por quien supuestamente tenga todos esos currículos y todo esto que le cuentan a usted, sino por quien se siente realmente cercano a usted, quien realmente ha vivido como usted y que además ha demostrado cuando ha tenido poder que se pone del lado de usted, porque así lo ha hecho Ariel Robles desde la Asamblea Legislativa. Gracias a los cuatro por acudir a esta cita. Yo realmente me siento muy orgulloso desde la Dirección de Noticias Repretel de que podamos mostrarles a ustedes la reacción en caliente de los cuatro partidos que encabezan las encuestas en nuestro país, y esperamos contar con ustedes además para seguir haciendo este ejercicio que además me parece que estuvo muy entretenido para ustedes también. Así es que muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pausa comercial. No se ha acabado Noticias Repretel. Volvemos porque hay mucha más información. Los liguistas están contentos claramente porque son tricampeones de Centroamérica. Ya volvemos. Nos despedimos. Gracias por su linda compañía. Que tengan linda tarde.